Hola a todos, espero que estén bien. Esta es la guía número 12 y nuestro tema a tratar son los sustantivos contables e incontables. ¿Ya? Y aparte de eso, cómo nosotros podemos transformar los sustantivos de singular, cuando es uno, a plural, más de uno. Vamos a comenzar primero con los sustantivos contables e incontables. Primero que todo, nosotros tenemos que saber la diferencia principal y como su nombre lo dice, los sustantivos contables son aquellas palabras que se pueden contar y tienen forma plural. Se puede hacer más de uno. Ejemplo, manzana. Yo las puedo contar, ¿cierto? Tengo una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Y esta sería su forma plural. Apple, apples, con una S. En cambio, los sustantivos incontables no se pueden contar y, por lo tanto, tampoco tienen forma plural como los contables. Tenemos el ejemplo de milk, que es leche, money, dinero. Aquí me comí una T, por si acaso es poverty, pobreza. Ya no podemos hacer su forma plural, es decir, dineros. ¿Cuántos dineros tienes? No, son incontables. Por lo tanto, en el primer ítem, aquí en la letra A, lo que van a hacer es buscar el significado de las palabras en inglés. En el primer espacio van a colocar su significado en español, por ejemplo, flower significa flor. Y en la segunda línea, yo decido si es una palabra contable o incontable. Por lo tanto, le escriben, ¿cierto? Contable o incontable. Ahora, cuando las palabras se pueden contar, nosotros la usamos de manera tanto singular como plural. En español nosotros le agregamos la S a las palabras, ¿cierto? Como sillas, sillas, para hacer su forma plural. Y en inglés parecido. Tenemos 5 reglas y va a depender de la palabra. Por ejemplo, la principal regla es agregándole la S al final de la palabra, como car, que es auto, queda como cars, autos. Cuando terminan en ciertas letras, como las que están aquí, la S, la Z, la X, SH o CH, lo que vamos a agregarle al final de la palabra es S, que está entre comillas. Por ejemplo, dress, que es vestido, queda como dresses, vestidos. Siempre y cuando termine con algunas de estas letras. Dress termina con S, doble S. Por lo tanto, sigue esta regla. Número 3, si terminan O y antes de la O viene una consonante, también le vamos a agregar S. Como potato, terminan O, antes viene una consonante, le agregamos S para hacer su forma plural. Número 4 dice, si termina en Y, y antes de la Y viene una consonante, como city, termina en Y y antes de la Y viene una T, la T es una consonante. ¿Qué pasa en este caso? Cambiamos la Y por una I latina y le agregamos S. Si no hubiera una consonante y aquí estuviera una vocal, no tendría que seguir esta regla, sino iría con la principal, que es la número 1. Y aquellos sustantivos que terminen en F o fe, se va a cambiar por ves. Ejemplo, tenemos la palabra wife, esposa, termina en fe. Por lo tanto, cambio esa fe por ves y queda como wives, esposas. Esas son todas las reglas. En el ítem de la letra B vamos a transformar los siguientes sustantivos en su forma plural, siguiendo estas 5 reglas. Si no sigue la número 2, 3, 4 o 5, va a ir con la regla número 1 por descarte. Por lo tanto, tenemos que ver si la palabra, por ejemplo, egg, terminará con alguna de estas letras, S, Z. Si no, pasamos a la número 3. Si termina en O, egg no termina en O tampoco. Pasamos a la número 4, para los sustantivos que terminan en Y. Egg tampoco termina en Y. Y pasamos a las 5, que son para los sustantivos que terminan en F o FE.
Tampoco sigue esta regla, por lo tanto, como no sigue la 2, la 3, la 4 y la 5, la van a hacer con la regla número 1, que es la principal. Eso que expliqué recién, lo van a hacer con cada palabra para su transformación. Bueno, a continuación tenemos algunos sustantivos que no siguen estas reglas. Yo coloqué aquí algunos más usados. Por ejemplo, tenemos child, que es niño. Su forma comparativa es children. Todos los que están aquí no siguen ninguna de las reglas anteriores, tienen su propia forma plural. Entonces, si hay algún ejercicio más adelante, tienen que fijarse bien que la palabra que no esté aquí, obviamente va a seguir las reglas. ¿Ya? Algunas palabras quedan tal cual, por ejemplo, fish queda como fish también. Continuamos con el ítem de la letra C. Dice observa las imágenes, luego completa el crucigrama con la forma plural de cada palabra según las reglas vistas anteriormente. Acá tenemos las imágenes con sus palabras en inglés, ¿cierto? Y vamos a hacer su forma plural. La número 1, tenemos la palabra sheep, sabemos que sheep es oveja. ¿Cuál será la forma plural de esa palabra? Lo escribimos en la 1. Después la 2 es fly, termina en Y, por lo tanto siguen la regla de las palabras que terminan en Y y escriben su forma plural en la número 2. Y así con todos con las 10 sustantivos. Y se forma una palabra acá abajito, ¿cierto? Que está en negrita y ustedes tienen que descubrir cuál es la palabra que se forma. Y como último ejercicio, tenemos las imágenes y tenemos que ver cuál de las dos palabras es la forma plural. Y lo vamos a encerrar, si yo creo que es esta, la encierro primera opción, o si creo que es la segunda, encierro la segunda opción. Por ejemplo, aquí hay dos niños, tenemos la palabra que está aquí y la que está acá. ¿Cuál será boys? Hasta ahí llegamos y recuerden que tienen el último cuadrito, ¿cierto? Para algún comentario, sugerencias o actualizar su número telefónico y la rúbrica de evaluación. Nos vemos para la próxima guía. Que estén bien. Adiós.